La clave oculta con Miquel Figueroa. Dicen que en el ser humano se mueven fuerzas opuestas y entre ellas tenemos, por un lado, el afán de explorar y conocer cosas nuevas, contrapuesto a la necesidad de tranquilidad, confort y seguridad, que también la tenemos. Bueno, hay personas como nuestro invitado de hoy que se dejan llevar más por lo primero, más por el afán de conocer, de explorar, de salir de su zona de confort y se lanzan pues a eso, a explorar terrenos inhóspitos cada vez que pueden. Él es Diego Cortijo y ha escrito el libro Explora, las aventuras y sorprendentes descubrimientos de un moderno explorador, un libro que ha publicado la editorial Cidonia. Lo tenemos aquí a Diego Cortijo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Hoy vamos a hablar del primer capítulo. Hay varios lugares que has explorado y hoy entraremos de lleno en la isla de Pascua. Pero antes, sí que es verdad que no está de más pues, conocer un poquito más sobre ti, Diego, y preguntarte, pues, no sé si es un poco ya psicoanalizarte desde el principio, pero ¿por qué viajas tanto? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Qué es eso que te llama tanto? Bueno, pues no sé, un poco tiene que ver por la forma de ser. Como bien decías, pues quizás me dejó más llevar por esa inquietud de conocer y de saber más. Y de alguna manera el viajar es la manera en la que ha podido dar un poco rienda suelta pues a esa inquietud o intentar satisfacer un poco pues esas preguntas y en esos viajes pues de alguna manera y sobre todo cuando uno viaja a sitios opuestos al que uno vive o al que está acostumbrado en su rutina diaria, pues es cuando de alguna manera siempre digo que te quitas más tus prejuicios y te muestras, digamos, más en blanco a todo lo que te venga, ¿no? Y lo absorbes de una manera increíble, ¿no? Y eso de a mí pues me llena de sobremanera y bueno, pues yo creo que engancha de alguna manera. Dicen que el que viaja, el que se va de viaje, ya no es el mismo que el que vuelve. Bueno, que el que vuelve de un viaje, creo que es más así la frase, el que vuelve de un viaje no es el mismo que el que partió, ¿no dicen? Bueno, pues sí, por supuesto todos los viajes transforman, ¿no? Y yo siempre digo que no es ya cuestión de llegar con respuestas o de haber descubierto algo, sino simplemente el propio viaje es lo que tiene el valor de la aventura, es lo que te transforma de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De conocer y de viajar. Yo también digo siempre que no hace falta irse muy lejos, ni meterse dentro de la selva o irse a esta isla de Pascua o cosas así, ¿no? La aventura empieza cuando tú pones un pie fuera de tu círculo de confort, ¿no? Sea el que sea, cada uno tiene un círculo más grande, más pequeño, simplemente es poner un pie fuera de él. Claro, como Bilbo Bolsón, por ejemplo. Exactamente. Bien, no te he presentado demasiado, no, diría que casi nada, eres explorador, como esto sí que ha quedado claro, fotógrafo, reportero, guía de viajes. Y yo te iba a preguntar bueno, todos tenemos en mente a los grandes exploradores del pasado, ¿no? Que se enfrentaban a lo desconocido con poco más que una mochila, un machete, ¿verdad? Algunos con un látigo y un sombrero. Pero hoy en día, Diego, ¿quedan aún lugares inhóspitos por explorar en el mundo? Pues sí, yo estoy convencido de que sí. En esos grandes parajes naturales, pues todavía, ya sea en el hielo, en las montañas o en la selva, pues hay sitios pues donde pocos se han metido, ¿no? Y bueno, también ahí está de alguna manera lo bonito de este planeta y la magia de pensar que no lo sabemos todo, ¿no? Y muchas veces pues la gente local de los lugares o las comunidades pues tienen ahí un patrimonio o historias que incluso hoy todavía pues no han sido rescatadas, ¿no? Y eso es lo bonito y lo interesante. Uh-huh. Bien, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, me respondes lo rápido o lento que tú quieras, pero ¿cuál es tu sitio preferido en el mundo, por ejemplo? Pregunta difícil, pero siempre digo que Pascua para mí tiene una magia muy especial, Isla de Pascua. La isla de Pascua, bien, hablaremos de ello enseguida. Un lugar al que no volverías. Un lugar que no volvería. Si es que hay alguno, claro. Pregunta difícil que nunca me han hecho, pero no se me ocurre. Creo que no hay ningún sitio al que no repetiría. Uh-huh. El más, también es que yo creo que son todas relativamente difíciles, el más misterioso en el que has estado. ¿El más misterioso? Sí, algo que que te haya dejado ese pozo de wow, aquí hay algo que no entiendo y que no está explicado. Sigue siendo
Egipto, aunque parezca muy manido y muy repetido, sigue siendo cuna de misterios. Ujú. La zona tal vez de Gizeh. Sí, todo, el Serapeum, Saqqara, hay muchas cosas y muchos temas de cantería que son fascinantes, ¿no? Y otro sitio que especialmente me llamó la atención fue Baalbek, en Líbano. Wow, wow. Los trilitones. Exactamente, en Tritón, sí. Estamos hablando, supongo, no sé si los oyentes lo sabrán, un lugar que creo que es un templo, una serie de templos, ¿no? Un Sí, recinto. es un centro arqueológico Sí, que ha tenido por el que han pasado varias culturas y han superpuesto un poco bloques, ¿no? Desde los griegos hasta los romanos y antes dicen que los fenicios. En sí. misterio son los grandes bloques que forman la base del templo de Júpiter, que es el principal, porque son bloques gigantescos, que hay una cantera que se ven, y bueno, pues dicen que son los bloques más grandes del mundo, Sí. bloques de 20 y pico metros de largo, es una pasada. ¿Cómo han hecho eso, ¿no? ¿Cómo han transportado eso hasta allí y lo han colocado de aquella manera, ¿verdad? Claro, es un enigma enorme. Es pues uno de estos grandes misterios, ¿no? Además a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la cantería, de estos bloques en la antigüedad, ¿no? Ujú. Como cuanto más atrás te vas, pues parecía todo más complicado de alguna manera. Claro, no encaja. Y en Baalbek, sin duda, pues es donde tienes quizás el mayor exponente de estos grandes sillares y cómo se trasladaron y cómo se unieron de esa manera tan perfecta. Bueno, ahora que hablamos de esto, déjame que te pregunte, ¿crees, bueno, estamos hablando de que hay un tema de conocimientos, de cantería que parece que no encaja en la época? ¿Crees que es tal vez el vestigio de un pasado glorioso, digamos, de algún tipo de civilización más avanzada? Pues yo siempre pienso que la historia no tiene por qué ser lineal en el sentido evolutivo, en el sentido del avance tecnológico, ¿no? Hemos pasado periodos, incluso como el periodo feudal, pues donde muchos avances tecnológicos o mucho conocimiento científico incluso pues se aletargó o quedó. Antes de ese periodo ya sabíamos mucho acerca de astronomía y teníamos muchos más refinamientos y muchas cosas que se fueron perdiendo, ¿no? Y por qué no mucho antes quizás pues hubo un refinamiento, un trabajo más avanzado del que hoy podríamos tener. Ujú. Hablar de civilizaciones, pues por supuesto, quizás de culturas madres, pues ¿por qué no? Quizás alguna cultura que se desarrolló y dejó pequeños vestigios por todo el mundo, pues es más que plausible, ¿no? Pero bueno, la verdad es que al final todo son especulaciones porque los restos están ahí y solo podemos hacer acercamientos, ¿no?, a esas hipótesis. Claro. Bueno, yo creo que los oyentes lo que sí que se van haciendo a la idea es un poco de tu pensamiento, de tu abertura de mente, ¿verdad? De que eres explorador, pero además supongo que enamorado de los misterios, ¿no? Me está pareciendo a mí. Bueno, pues los misterios están ahí. Siempre digo, es la excusa que te hace por lo menos viajar, que te hace buscar una historia, que te hace tener esa inquietud pues por encontrar algo. Y bueno, al final luego te das cuenta que quizás, como me ha pasado en muchos viajes o expediciones, que un misterio con el que contabas inicialmente te das cuenta de que no tiene ni siquiera ningún viso de realidad, Ya. pero te encuentras con otras historias que pues, seguramente más fascinantes y por las que todavía hay mucho que escribir, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien, una última pregunta rápida. ¿Has estado alguna vez, lo siento si ha sido así, que a lo mejor te lo hago recordar y no es muy agradable, en peligro de muerte? ¿Has estado en un momento límite en algún viaje? Sí, he tenido algún momento muy delicado, sobre todo pues en la selva, en las expediciones del Amazonas, que son pues donde, digamos, las situaciones un poco más arriesgadas, y siempre ha sido un poco con el tema del agua, de los ríos, de las tormentas, pues que al final estás un poco a merced de la naturaleza y ha habido pues momentos complicados con las barcas que nos han arrastrado los botes o que nos hemos quedado arrastrados por la corriente. Y bueno, pues sí que son esos momentos delicados donde pones todos tus sentidos y te das cuenta de que no tienes nada que hacer, que si el río te juega una mala pasada y te das con algo, no puedes hacer nada más que dejarte llevar por la naturaleza de alguna manera. Wow, wow.
Bien, como decía, tenemos aquí un libro, se llama Explora, las aventuras y sorprendentes descubrimientos de un moderno explorador, un libro con varios capítulos en los que, bueno, pues el lector puede ir descubriendo, pues contigo, estos lugares que has visitado. Hoy vamos a comenzar con la isla de Pascua, como habíamos comentado, una isla en medio del Atlántico, conocida por sus imponentes moais, por esas estatuas increíbles que miran al horizonte y que... pues ya que estamos hablando de misterios, comencemos con tal vez, no sé si el misterio de su origen, el origen de la cultura que vive allí, porque no sé si está todo muy claro, Diego. Bueno, la mitología acerca del origen de los primeros pobladores pues se basa en algunos textos, en la tradición oral principalmente, de los Rapanuis. Y al final es un poco un arquetipo de las mitologías de todo el mundo acerca de un diluvio, de una migración, que es algo muy interesante también, ¿no? Y nos Mm. habla de Jotumatua, del primer Ariki, o el primer rey, como viendo que sus tierras se estaban hundiendo, pues partieron todos con sus semillas, su cosecha, sus Sí. pequeñas tallas, y partieron hacia esa isla que había visto su consejero espiritual, de alguna forma, que era Jaumaca, y vieron esa isla a la que llegaron porque decían que el dios Uoque iba hundiendo las islas, ¿no? De alguna forma entronca de manera muy similar con todas las historias Sí, sobre el diluvio y las mitologías, ¿no? claro. Y así es como surgen los primeros pobladores de Pascua, ¿no? Mm. Que vienen del oeste. Luego llegaron, yo no llegué, pero llegaron los occidentales y comienza otra historia, otra parte, ¿no? Otra parte de la historia de la isla. Sí, que es un poco el gran cisma y el gran drama de Pascua, porque lo bonito y lo fascinante de Pascua es todo lo único que tiene, porque Pascua está lleno de singularidades, de cosas que solo se han dado en esa isla, que no se han dado en otros lugares del planeta. El problema es que hoy tenemos muy poca información para intentar esclarecer, por ejemplo, la escritura Rongo Rongo, o conocer exactamente qué era el mana, ese poder ancestral, o qué son exactamente los moais, o para qué servía la cantera. Son muchas informaciones que solamente tenían, digamos, los iniciados, o los arikis, o los consejeros, y toda esa gente fue el problema que cuando a la llegada de los occidentales, digamos que fueron secuestrados para trabajar en las canteras y trabajar en la recogida de guano en Sudamérica, en el continente, y se llevaron a todos los hombres, mujeres, adultos, ancianos, y entonces toda la gente que conocía la tradición, el conocimiento ancestral murió, porque imagínate en una isla como Pascua, tan aislada del mundo exterior, tan aislada de contaminaciones o enfermedades, pues fue llegar al continente y empezar a morir todos como moscas, con epidemias, y lo peor de todo es que años después, cuando ya el mundo internacional, todos los países dieron un poco la voz de alarma por la situación que se estaba viviendo en este caso en Perú de esclavismo, pues algunos consiguieron regresar a Pascua, pero los que regresaron estaban enfermos y encima contagiaron esas enfermedades a los pocos que quedaban. Y bueno, pues se cuenta que a principios del siglo XIX pues quedaban apenas 100 personas en la isla, pues que ya casi no conocían ni mantenían el recuerdo de la tradición de Pascua. Entonces, Mm. ahí está el misterio, ¿no? Que no tenemos las fuentes ni la información para saber qué es lo que estamos viendo. ¿Cómo son los pobladores de hoy de Pascua entonces? ¿Quedan rastros de los nativos allí o...? Sí, hombre, ellos son gentes de rasgos polinésicos. Hay una mezcolanza entre pues como las distintas islas de la Polinesia. Sí es cierto que también hay mucho descendiente de europeo. Hubo otro periodo trágico donde un francés se apoderó de la isla y prácticamente tuvo descendencia con la mitad de las mujeres de la isla. Bueno, está llena un poco se hizo lo que quiso con ese sitio al que nadie miraba, ¿no? Como es Rapa Nui. Mm. Pero sí que es cierto que se mantiene muy viva la tradición, porque por mucho que hayan pasado todos estos avatares, Isla de Pascua sigue siendo un lugar muy aislado, pues que ha intentado mantener su tradición cultural y que ha intentado mantener pues esa singularidad, ¿no?
Mm. Los Rapa Nui, ¿no? Los moais de los que ya hemos citado un par de veces, estas enormes cabezas alargadas con esas narices y esos ojos mirando, como digo, al horizonte. ¿Se sabe todo de ellos? ¿Quedan secretos? Porque creo que no está nada claro, ¿no? Bueno, de los moais se ha escrito y se ha dicho mucho. Es complicado. A mí, sinceramente, después de mucho leer, de muchas entrevistas, de muchas veces estar allí, pues no te queda claro qué es lo que estás viendo. Para algunos, pues puede ser una mera lápida, a modo de lápida, o de representación de un difunto que allí se enterraba, pero sin duda es algo más, ¿no? El Moai lleva asociadas un montón de connotaciones, un montón de tradición alrededor de la figura, porque el Moai estaba, digamos, era lo que culminaba el altar o el aju. El altar era la parte más sagrada de cada uno de los terrenos o de los clanes. Ese altar llevaba un montón de conocimientos asociados a él. No solo era un lugar de enterramiento, que yo creo que el enterramiento fue algo posterior que se hizo, sino que los propios altares tienen incluso orientaciones astronómicas, son los lugares donde estaba la mejor talla de las piedras, era el lugar más importante, de alguna forma era una conexión con los antepasados, era una conexión con su cosmogonía, con los dioses. Entonces el Moai es mucho más que una representación de un antepasado, ¿no? Es un punto de alguna manera de conexión con era lo que materializaba casi el mana, que era esa energía que era tan importante para los pascuenses. Uh-huh. Hay incluso, bueno, creo que es tema de tradición, que es algo que se recoge en las tradiciones, quiero decir, que el transporte de los moais se hacía pues precisamente con el mana, ¿no? Con una energía y no con métodos rudimentarios que utilizaríamos hoy en día. No sé, esto tiene pinta de ser algo puramente folclórico, pero bueno, está ahí, ¿no? Sí, es algo que sí que se ha demostrado, es que para darle mayor complejidad, si cabe, al transporte de los moais, se sabía que los moais se transportaban de manera vertical, lo que casi parece que complica más la tarea de moverlos, ¿no? Wow, sí. Y entonces decían que la manera para moverlos es a través del mana. El mana, como digo, es esa energía sutil que de alguna forma unía las cosas, mantenía el orden, enseñaba, avisaba de las cosechas, mantenía un contacto con los antepasados y hacía de alguna forma que moviera los moais, ¿no? Porque los movía a través del humo, que era la vía a través de que los espíritus tenían contacto y comunicación con los vivos. Pues es un mundo, la historia de Pascua tiene alrededor un mundo espiritual que está muy presente y bueno, que es otra historia fascinante, ¿no? Como incluso a día de hoy, en el siglo XXI, las historias sobre ese mundo espiritual se mantienen y están muy vivas en los propios pascuenses de hoy día, ¿no? Mm. Otra de las cosas que cuentas en el libro es el mundo subterráneo de la isla, el cual pudiste explorar. No sé si es algo que puede hacer cualquiera que se acerque por allí o es un privilegio que has tenido tú. Sí, en Pascua hay varias islas, varias cuevas grandes que sí están abiertas al público. Lo que pasa es que Pascua es un queso gruyère prácticamente, está completamente lleno de cavidades, es totalmente de origen volcánico, entonces son cavidades muy angostas y estrechas, pero que son sitios que han servido de refugio, incluso de escondite de tesoros, ¿no? De hecho se dicen que todavía deberían quedar algunas de los últimos tesoros por allí perdidos entre las cuevas, ¿no? Y eso de alguna forma en mi cabeza pues hacía que yo buscara patear a la isla de Río Abajo buscando esas entradas secretas que a veces están bastante escondidas, pero que siendo persistente pues acabas encontrando pequeñas oquedades o huecos, incluso con puertas talladas. Y el mundo subterráneo pues también tuvo un papel importante, ¿no? En el desarrollo y en la historia de Isla de Pascua. Mm. Su cultura aún, decíamos, guarda otros misterios, como por ejemplo la escritura, lo has dicho antes, la escritura creo que se llama Rongo, Sí. una escritura que es verdad, no ha podido ser descifrada aún. Sí, así es. No, se han hecho un montón de intentos para intentar saber
un poco el significado de la extraña escritura, que es muy particular porque se conoce como escritura bustrofedón. Es una escritura que se lee de izquierda a derecha y luego la siguiente línea de manera invertida. Y bueno, pues es uno de esos, quizás, de los últimos misterios que sí que quedan en Pascua, esa escritura, pues que hay unas 25 tablillas grabadas por todo el mundo y que tienen un valor incalculable, ¿no? Uh-huh. Es cierto que algunos símbolos de esta escritura pueden o tienen, digamos, similitudes con otras escrituras del mundo, y es más, es decir, hay ciertos paralelismos entre la cultura. Bueno, sí, lo has comentado antes, de hecho, el tema del gran diluvio, por ejemplo, ¿no? De cómo se parece esa historia a otras historias muy, bueno, similares, ¿no? Idénticas que hay a lo largo del mundo. Parece que sí, ¿no? Y en la escritura pasa lo mismo, hay como similitudes con otras escrituras del mundo. Bueno, hay una teoría que expuso Guillem de Gevesí, que es acerca de las similitudes que tiene la escritura rongo-rongo de Pascua con la escritura del Valle del Indo, de la cultura del Valle del Indo. Son culturas que están muy separadas geográficamente y temporalmente. Estamos hablando de casi 2.000 o 3.000 años de diferencia entre una y otra, y casi viven en las antípodas uno de otro, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la comunidad científica, pues no, inicialmente sí se le hizo mucho caso, se vieron esas similitudes de una manera nítida, ¿no? Pero con el tiempo digamos que no se le hizo mucho caso a esa teoría, pues por un poco lo complicado de creer era que pudiera haber algún tipo de similitudes en esas dos culturas, ¿no? Pero el caso, yo lo pongo en mi libro y comparo algunas imágenes, es que la similitud está ahí, de esos caracteres. Es muy difícil interpretar por qué, o esa suerte de parecido, quien quiera haber parecido o quien no quiera haber parecido. En mi opinión, hay un claro parecido entre muchos caracteres, ¿no? La respuesta a eso pues es complicada, y más cuando, como te digo, no tenemos la información de Isla de Pascua, de cómo, el origen de esos símbolos, y bueno, pues es un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? De esas similitudes, pero que la verdad cuesta mucho, y más al mundo académico, pensar que cómo ha podido ser algo así, con una diferencia cronológica y geográfica tan importante, ¿no? Entonces, es complicado, es un tema que cuesta creer, pero bueno, yo creo que ahí está, y para eso estamos, para hacernos las preguntas. Claro, claro. Bien, bueno, has dicho que Pascua era uno de tus lugares preferidos, que tiene un encanto, que tiene algo. Y de hecho, cuando uno lee el libro y lee este capítulo, pues se da cuenta que sí, que lo has disfrutado, que lo narras de una manera que ha sido especial para ti. Por lo tanto, yo creo que podemos animar a la gente, incluso a mí me está entrando ganas, de ir a visitar Pascua. Yo te pregunto, ¿es fácil llegar hasta allí? ¿Hay alojamiento? ¿Es un tema que uno puede plantearse como unas vacaciones o cómo? Sí, hombre, sí, nada, yo siempre digo, nada de lo que hay en ese libro es tan complicado. Alguna pequeña cosa, pero nada, es cuestión de Isla de Pascua, vive del turismo, prácticamente. Además, solamente tienes que coger un vuelo hasta Santiago de Chile, y Santiago de Chile sale vuelos, hay como 4 semanales a la isla. Es fácil, es un tema simplemente de que los vuelos hasta allí pues son más caros, ¿no? Pero una vez en la isla, pues está todo bien preparado para el turismo. El alojamiento suelen ser tipo bungalows, hay restaurantes de todo tipo. Bueno, no es que haya una oferta muy grande, porque piensa que es un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes, que está al sur de la isla, y ahí se concentran todos los servicios. El resto de la isla está inhabitada, está vacía, y es lo que está libre para explorar y conocer la isla. Bien, Diego, pues un placer haber comenzado este viaje contigo. Espero que, pues, como decíamos, podemos pues ir explorando estos lugares que tratas en el libro. Tenemos el siguiente capítulo, que es el que trata la Amazonía. Tenemos también luego, pues, irnos a Oriente, al desierto también, tantas otras cosas. Si te parece, pues, como digo, en la siguiente entrevista hablamos de la Amazonia, de Puxaro, del Dorado, de todos estos temas. Perfecto, cuando queráis. Diego Cortijo, pues aquí está este libro para quien quiera explorar un poquito más. Se llama Explora las aventuras y sorprendentes descubrimientos de un moderno explorador. Muchas gracias y un abrazo. Igualmente a vosotros.
La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.